Buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Bueno, Dios los bendiga a todos poderosamente. Poderosamente, amén. Bien, el título del mensaje de hoy, continuando con nuestra serie Venciendo a mi otro yo. El título de hoy es Su Señoría, mi otro yo. Ya les voy a explicar de qué trata ese título, pero no quiero hacerlo sin primero ir a la palabra del Señor, a Santiago capítulo 4, versículos 11 al 12. Quiero leerlo hoy en dos versiones. Lo voy a leer primero en la Reina Valera 1960. Dice así: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Y en la Nueva Biblia de las Américas dice este mismo pasaje así: hermanos, no hablen mal los unos de los otros. El que habla mal de un hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres cumplidor de la ley, sino juez de ella. Solo hay un legislador y juez que es poderoso para salvar y para destruir. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a tu prójimo? Les pido el favor de que oremos y pidamos al Señor que hable en nuestras vidas y nos ayude a vencer a nuestro otro yo, como lo hemos deseado en esta serie y lo hemos pedido una y otra vez. Padre, te damos gracias por este tiempo, por esta palabra que hoy has traído a la iglesia, Señor, a tu pueblo, a tus ovejas. Y te queremos pedir en el nombre de Jesús que hagas resplandecer tu palabra, que glorifiques tu nombre, que santifiques nuestros corazones para que vivamos como a ti te agrada, Señor. Hoy nos disponemos, Señor, quitando de nosotros cualquier oposición, cualquier distracción, cualquier falta de disposición. Y nos preparamos, Señor, entregamos a ti nuestro corazón y nuestra mente, Señor, para que la ilumines con tu Espíritu Santo y tu palabra. Trae hoy verdad, misericordia y transformación, Señor. Danos oídos para oír, ojos para ver la verdad y un corazón para abrazarla en nuestra vida, Señor. Te agradecemos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bien, una persona que murmura o habla mal de otros, y obviamente comprendemos que lo hace a las espaldas, ¿no? No de una forma visible, sino de una forma más bien escondida. De aquellos de quienes murmura o de aquellos de quienes habla mal. No es una persona que esté siendo controlada por el Espíritu Santo. No podríamos pensar eso. No podríamos decir que la persona que actúa así está siendo guiada por Dios. No hay forma de pensar eso. Más bien está siendo controlado por su otro yo. Y como hemos visto en esta serie, ese otro yo, ¿quién es? Es esa naturaleza pecaminosa que nosotros tenemos. Es ese viejo hombre. Es, como dice también en otros pasajes de la Biblia, la carne, ¿sí? Ese otro yo es el que lo lleva a actuar de esta manera, no el Espíritu Santo. Y este otro yo cree que es un juez. Ese otro yo se siente juez. Se ofende con los pecados de otras personas, pero los suyos no los ve.
Este otro yo, en vez de juzgarse a sí mismo, en vez de examinarse a sí mismo, juzga a los demás y pone una lupa sobre la vida de los demás. En vez de andar enfocado en su propia vida, anda enfocado en la vida de los demás. Y hermanos, ese juez, falso juez, ese juez, esa señoría juez, está en todos nosotros. En todos nosotros. Por eso el título se llama Su Señoría, mi otro yo. Porque nuestro otro yo, esa naturaleza pecaminosa que hay en nosotros, se cree juez de los demás. Cree que tiene la autoridad para juzgar a otros. Ahora, ¿realmente está en todos nosotros o en solo algunos? Porque podemos llegar a pensar, no, pero yo no juzgo a nadie, yo no hablo mal de nadie. Está muy bien si lo haces así. Pero una cosa es pensar que esa tendencia no está en nosotros. Estaríamos contradiciendo lo que la Biblia dice. La Biblia dice en Marcos 7, del 21 al 23, lo siguiente. Porque de adentro del corazón de ¿quiénes? De adentro del corazón de los hombres, y eso habla de los seres humanos, todos nosotros, de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. Ahora, ¿ven ustedes en esa lista a su señoría el juez? Yo lo veo en varias acciones. Lo veo en los malos pensamientos, por ejemplo. Porque cuando yo juzgo a otro, cuando yo critico a otro, cuando yo difamo a otro o hablo mal de otro, primero lo pensé. Entonces primero pensé mal de una persona. Entonces los malos pensamientos tienen que ver con su señoría el juez. También veo de pronto la envidia, la calumnia, claramente, y el orgullo, ¿por qué no? Por lo general, una persona que habla mal de otras es porque se cree mejor que ellas. Entonces puede haber orgullo. Aquí vemos que estas características no son de fulano de tal, sino dice Jesús, eso sale del corazón de todos los hombres. Entonces, cuando estás recibiendo este mensaje, no es para que estés pensando en fulano o en fulana, sino en ti, para que no permitas que tome el control de tu vida ese otro yo que quiere ser juez de los demás. Ahora, en Romanos 1, 29 al 32, Pablo habla de los seres humanos, todos en su estado natural. Es decir, todo ser humano, antes de conocer a Cristo, dice la palabra que en la creación vio que Dios realmente existía, pudo conocer atributos de Dios por medio de las cosas visibles, pero en vez de darle gracias y darle la gloria, se envaneció en sus propios razonamientos y se apartó de Dios. Eso es lo que dice Pablo en el contexto de Romanos 1, hablando de todos los seres humanos. Todos nosotros hemos hecho eso, todos nosotros en vez de vivir para Dios, en vez de glorificar a Dios y viendo que realmente Él está en nuestras vidas, hemos querido hacer nuestra voluntad, tomar nuestras decisiones y justificarlas. Y aún haciendo lo malo, pensar que Dios está bien con nosotros. Esa es la tendencia de todo ser humano. Y en esa descripción, en el versículo 29, Pablo dice que estas personas, es decir, todos los seres humanos, incluido yo, incluidos nosotros, están llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, llenos de envidia, homicidios, pleitos,
engaños y malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados. Eso es lo que hay dentro de todos nosotros. En algunos se destacan más estas cosas, en otros más estos, pero todo esto está dentro de nosotros. Es la naturaleza pecaminosa la que es así. Y mire, versículo 32, ellos, o sea, los seres humanos, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. Y hablando de este otro yo, su señoría el juez, ahí está diciendo en el versículo 29 y 30, son chismosos, detractores. Y no solo sabemos que eso está mal, sino que sabiendo que está mal, vamos y lo hacemos, y no solo vamos y lo hacemos, sino que aprobamos a los que también lo hacen. Aprobamos a los que también hablan mal de otros. Tienden a criticar constantemente a otros, a juzgar a otros. Entonces su señoría el juez no es su señoría el juez fulano, su señoría el juez vive aquí. Esa tendencia de querer juzgar a otros. Volviendo a nuestro texto principal, que es Santiago 4, del 11 al 12, Santiago empieza diciendo esta palabra, hermanos. Hermanos, nosotros, la iglesia del Señor. Nosotros que aunque seamos quizás de familias muy diferentes, culturas muy diferentes, venimos de ciudades diferentes, de pronto hemos tenido una educación muy diferente, una condición socioeconómica también muy diferente. Hemos creído en Jesucristo. Y al creer en Jesucristo, hemos decidido seguirle y en este acto de fe, de creer en Él, Él nos ha adoptado como sus hijos. Porque antes no lo éramos. Recuerda, la palabra de Dios es clara. No es como nos enseñó la tradición, que todos somos hijos de Dios. No, falso. La palabra de Dios es clara en Juan 1:12. Mas a los que creyeron en Él, a los que le recibieron, a ellos les dio el derecho de ser hijos de Dios. Los demás son criaturas de Dios, todos somos creados por Dios, pero solo quien cree en Jesucristo y quien le recibe se convierte en hijo de Dios. Y nosotros, adoptados por Dios como sus hijos, somos la familia de Dios, Él nos ha aceptado en su familia. Y por eso es que ahora somos hermanos, y por eso es que Santiago está hablando ahí, hermanos. Él no está hablando hermano como coloquialmente el colombiano dice, no, hermano, ahí me fue mal. No, Él no está hablando así. Él no está hablando, hermano, religiosamente como, allá el hermano Jaime, la hermana Blanquita. No, somos realmente hermanos por la sangre de Cristo. ¿Sí? Y fuera de eso, eternamente hermanos. Vamos a ser hermanos por el resto de la eternidad. Porque todos somos hijos de Dios. Gracias a Cristo podemos hablar así. Entonces, cuando Pablo dice acá, hermanos, está diciendo, es que la unidad de ustedes es importantísima, no deberían romperla por andar murmurando unos de otros. Entonces él dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. O como en la Nueva Biblia de las Américas, hermanos, no hablen mal los unos de los otros. Y la palabra que se traduce en la Reina Valera del 60 como murmurar, o en la Nueva Biblia de las Américas como hablar mal, es en griego katalaleo. Con K, katalaleo. ¿Y qué significa katalaleo? Ser un traidor, ser un difamador, por implicación, un murmurador. En términos prácticos se refiere a alguien que dispone su corazón y su boca para hablar mal de alguien o en contra de alguien. Y en esta serie estamos aprendiendo a vencer a nuestro otro yo. Hemos hablado de muchas cosas que nos ayudan a ser quien Dios quiere que seamos y no ese pasado yo.
y no ese antiguo yo. Estamos aprendiendo a vencer. Y hoy, ya que sabemos que nuestro otro yo se cree juez, entonces vamos a aprender 4 cositas hoy. La primera es cuando se despierta su señoría. Es decir, esas circunstancias que estimulan nuestra naturaleza pecaminosa a juzgar o a criticar o a difamar a otros. En segundo lugar, vamos a aprender cómo quitarle la toga a su señoría, ¿sí? Es decir, cómo vencerlo, cómo quitarle esa autoridad para que no estemos nosotros involucrados en andar juzgando a otras personas o hablando mal de ellas. En tercer lugar, vamos a aprender qué hacer cuando alguien acude a ti para hablar mal de otro. ¿Qué hacer cuando alguien acude a ti para hablar mal de otro u otras personas? Y en cuarto lugar, ¿qué hacer cuando te enteras de que alguien habla mal de ti? Eso es lo que vamos a ver hoy. En esas 4 partes está el mensaje de hoy. Primera parte. Entonces, ¿cuándo se despierta su señoría? ¿Cuándo se levanta su señoría a querer juzgar? Puede ser en muchas situaciones, pero yo quiero destacar 4. Y sin duda, la principal es en momentos de dificultad o aflicción. Cuando pasamos momentos de dificultad o aflicción, su señoría se despierta y va a querer señalar a alguien, va a querer juzgar a alguien o hablar mal de alguien. ¿Por qué? Porque en esas situaciones eso es lo fácil, hermanos. Lo fácil es que cuando yo esté pasando en una dificultad, no sé por qué, pero lo fácil es criticar a otro. Lo fácil es difamar a otro. Lo fácil es hablar mal de otro. Entonces creo que ese es un momento en el que se despierta su señoría. Un segundo momento son los momentos de conflicto con otras personas y más específicamente cuando sentimos que perdimos el conflicto. Nos hiere mucho saber que perdimos la discusión. Y lo más triste es que pensamos que lo importante de un conflicto, de una discusión, es ganarla. Estamos re equivocados porque hay gente que gana todas las discusiones. Todas las gana. Y muchas de ellas las gana a punta de engaño, de manipular las cosas. Nosotros hemos actuado así. Yo he actuado así. Yo he ganado muchas discusiones a punta de eso. Entonces, ganar una discusión no es la meta. ¿Saben cuál es la meta? Ganar la lección. Aprender la lección. Y muchas veces aprendemos la lección perdiendo la discusión. Entonces, lo que importa no es ganar o perder la discusión. Lo que importa es aprender la lección de esa discusión. Así tengamos que agachar la cabeza. Entonces, en esos momentos de conflicto y cuando nos hiere el orgullo saber que perdimos el conflicto, empezamos a guardarnos cosas de esa persona. Y por eso es que resulta la mamá hablándole mal a los hijos del esposo. Porque tiene cosas ahí guardadas de conflictos previos. Y empieza a hacer eso. Es por eso que el esposo va y le habla a sus amigos mal de su esposa. Porque tiene un montón de cosas guardadas en su corazón en contra de ella por conflictos perdidos. Es por eso que en las familias se habla mal unos de otros. Es por eso que en la iglesia se habla mal unos de otros muchas veces. Y en vez de poder ver algo que nos cuesta mucho y es que los conflictos se resuelven cuando mostramos respeto el uno por el otro, lo que hacemos es hablar mal de los demás. Y eso no resuelve nada. No resuelve nada, lo empeora. Ese es otro momento en el que se despierta su señoría. Un tercer momento es cuando hablamos de personas que suponemos que sufren menos que nosotros. ¿Cómo es esto? Por lo general tendemos a criticar a quienes sufren menos que nosotros. Y los juzgamos como menos espirituales. Es que yo he sufrido mucho.
Yo he sufrido mucho. Ese todavía no sabe lo que es esto. Dios le da sus mejores batallas. ¿Cómo es que es? Dios le da sus más grandes batallas a sus mejores guerreros. Y aquí estoy yo en medio de la guerra, sufriendo. No como ese, ¿sí? Y empezamos a juzgar a los que sufren menos que nosotros y los tildamos de menos espirituales o más mundanos, qué sé yo. Y quizás lo que hay detrás de eso, ¿saben qué es? Envidia. Es probable que lo que hay detrás de eso es envidia por el hecho de que yo estoy sufriendo, estoy cansado de sufrir y quisiera estar en el lugar de esa persona pasándola rico. Y me da envidia eso. Entonces, ¿cuál es mi mecanismo de defensa? Pues pensar que mi sufrimiento es porque soy más espiritual. Y realmente el sufrimiento no define la espiritual de nadie, ¿saben? Hay gente que sufre mucho y no por eso cambia. Entonces no es el sufrimiento lo que define la espiritualidad de alguien. Es la capacidad de mostrar el carácter de Cristo, estés sufriendo o no. Eso es lo que demuestra tu espiritualidad. Que cuando no estás sufriendo, estés mostrando la obra de Cristo en ti. Y cuando estás sufriendo, estés mostrando la obra de Cristo en ti. Esa es la verdadera muestra de espiritualidad. Pero cuando no lo hacemos así, pues no vamos por buen camino. Entonces, cuando hablamos de personas que suponemos que sufren menos que nosotros, y cuando digo suponemos es porque nosotros muchas veces no sabemos por qué están pasando a los demás, ese es otro momento en el que puede despertar su señoría el juez. Y un cuarto y último momento, vuelvo y digo, no son los únicos, pueden haber otros, pero quise destacar estos, es cuando alguien nos hace sufrir, y este creo que es el más importante. Cuando alguien nos hace sufrir, solemos criticar a los que nos hacen sufrir. A las personas que nos han herido, que nos han engañado, que nos han traicionado o que nos han decepcionado, entre otras cosas. Solemos criticarlos a ellos y comenzamos a producir en nuestro corazón juicios y pensamientos en contra de ellos. Y tarde o temprano terminamos contándoselo a otros. Tarde o temprano terminamos hablando de otros todas esas cosas que pensamos de ellos. En vez de sanar nuestro corazón, en vez de arreglar las cosas, dejamos que eso se arraigue allí, se arraigue allí, se arraigue allí en nuestro corazón. Y pues nos engañamos pensando que no va a pasar nada malo. Pero cuando menos nos damos cuenta ya estamos hablando de esa persona con otros. ¿Y saben cuál es el problema? Que solemos olvidar, y atención a esto porque esto es importantísimo, solemos olvidar que más allá de la traición o herida que nos haya infligido otra persona, ese sufrimiento por el que pasamos proviene de Dios. Es Dios quien nos ha dado esa experiencia. Y si nosotros entendiéramos eso, reaccionaríamos de una forma muy diferente. No con dureza, no queriendo ser jueces, sino que agacharíamos la cabeza. Entonces, como podrás darte cuenta, todos estos 4 momentos tienen 2 cosas en común. Uno, el sufrimiento, y otro, otras personas. Entonces, cuando hablamos de sufrimiento, dificultad y otras personas, es muy probable que la persona que se dispone a juzgar a otros lo está haciendo por odio a otra persona. Odio a otra persona en relación con el sufrimiento o la dificultad que está atravesando. Y por eso creo yo que no en vano la Biblia dice en Proverbios 10:18, el que oculta el odio tiene labios mentirosos
y el que esparce calumnia es un necio. Este versículo tiene algo muy importante. Nosotros tenemos esa tendencia de hablamos mal de otra persona y después la vemos y, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, bien, gracias. Bueno, Dios te bendiga, que estés muy bien. No sé cuánto. Y decimos, no, yo no la odio. Yo no odio a nadie. Yo soy una persona de paz. Pero mira lo que dice aquí. El que oculta el odio tiene labios mentirosos y el que esparce calumnia es un necio. Ahora, lo que nos toca es pensar, ¿será que aquí el escritor de este proverbio habló de dos personas diferentes o de una sola? No lo sé, pero yo pensaría que es una sola. ¿Por qué? Porque una persona que esparce calumnias dice aquí que es un necio, pero si esparce calumnias de otras personas no es porque las ame. No es porque las ame, porque si las amara no haría eso. Entonces quizás es que las odia, pero no quiere aceptarlo. Porque quizás le aterra la idea de que odia a alguien. Y mucho más si es cristiano. No quiere reconocer que odia a alguien. Entonces el que oculta el odio tiene labios mentirosos. Y el que esparce calumnia es un necio, y creo yo que es la misma persona. Y lo triste y doloroso de esto es que ¿qué es lo que estoy queriendo decir? Que si yo tengo si yo me dejo llevar por mi otro yo, en juzgar a otros, en hablar mal de otros, ¿será que es porque los estoy odiando? ¿Qué voy a hacer? Decir, no, 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 yo no odio a nadie, y seguir hablando mal. ¿Eso es lo que voy a hacer? Cauterizar mi conciencia, decir que no odio a nadie, pero para hablar mal sí estoy dispuesto. No, esa no es la salida. La salida es tal vez más bien decir, ¿será que esto es señal de que odio? Y detenerme porque la Biblia lo dice claramente, lo voy a leer acá, no va a estar en pantalla porque no compartí estos versículos y porque no me quiero detener en ellos, pero solo quiero que escuchen esto y si quieren anotar las citas para leerlas en casa, adelante. Primera de Juan 2:9, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está aún en tinieblas. Primera de Juan 2:11, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas han cegado sus ojos. Primera de Juan 3:15, todo el que aborrece a su hermano es un asesino y ustedes saben que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. Primera de Juan 4:20. Si alguien dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. En otras palabras, si yo me permito ser una persona que juzgue, critique, hable mal de otros, debería poner en duda mi salvación. Porque ahí dice claramente, el que aborrece a su hermano es un asesino y ustedes saben que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. Y ya hablamos hace 15 días de la relación entre ese ser asesino y el enojo, ¿no? Que prácticamente está aquí en el aborrecer al hermano.
Entonces vamos ahora a la segunda parte. ¿Cómo le quitamos la toga a su señoría? Entonces, si te das cuenta, no es algo que uno diga, pues ahí predicaron de eso, sino hay que prestarle atención. ¿Cómo destruyo? Porque es que esta tendencia me quiere matar a mí. Con hablar mal de los demás, el primero que va a salir perjudicado soy yo. Entonces yo tengo que acabar con esto. Yo tengo que quitarle la toga a ese falso juez, que es mi otro yo. Necesitas, para lograr esto, aceptar dos cosas. Número uno, aceptar que toda dificultad, aflicción o sufrimiento provienen de Dios para transformar tu vida. Acéptalo. Eso es lo que hay que hacer, aceptar que toda dificultad, sufrimiento o aflicción vienen de Dios para transformar tu vida. Porque de lo contrario decimos, ¿y este por qué me trata así? ¿Y esta persona quién se cree? Pero es que yo sí he tenido que sufrir. Yo me levanté del suelo y no sé qué. En cambio, ese siempre lo ha tenido todo. No, acepta más bien que es Dios quien ha permitido que tú vivas todo lo que vivas, por doloroso que haya sido. Y hay cosas que no podemos entender, hermanos. Hoy precisamente oraba con mi esposa por una situación que nunca hemos podido entender por qué sucedió. Pero a pesar de que no entendíamos y orábamos y decimos, Señor, no entendemos por qué permites cosas como estas. Pero sabemos que si lo permitiste es porque tú querías hacer algo en nuestras vidas. Hermanos, cuando uno entiende eso, uno agacha la cabeza. Sabe que ellos, los que de pronto nos lastiman, están mal. Puede que estén muy mal, pero yo no me voy a levantar en contra de ellos porque por encima de eso Dios lo está permitiendo para transformarme a mí. Lamentaciones 3, 38 al 40, tú te estarás preguntando, ¿Dios permitir cosas buenas? Ese no es mi Dios. Mira lo que dice la Biblia. Las cosas buenas y las desagradables llegan porque el Altísimo lo ordena. Esto no quita responsabilidad a ningún ser humano. Obvio que no. El que te haga mal será recompensado por eso. Y si tú haces mal, Dios te juzgará. Pero por encima de eso, Dios obra por medio de eso. Las cosas buenas y las desagradables llegan porque el Altísimo lo ordena. Nadie debe quejarse del castigo que recibe por sus pecados mientras esté con vida. Examinemos y evaluemos. Esta es la actitud que hay que tener ante el sufrimiento. Antes que ir y señalar, antes que ir y a iniciar una guerra con otro, de ir y hablar mal de otro, ir y querer vengarme, ir y querer destruir al otro, lo que yo debería hacer es examinarme a mí mismo, evaluar mi conducta y regresar al Señor. Tal vez alguno diga, oiga, ¿y cómo así? ¿Por qué me juzga? ¿Está queriendo decir que mi sufrimiento es porque cometí algún pecado? Bueno, la Biblia dice, nadie debe quejarse del castigo que recibe por sus pecados mientras esté con vida. Lo está diciendo la Biblia. Pero quiero aclararte algo. No estoy queriendo decir que entonces cuando estás pasando por una aflicción o sufrimiento, quién sabe qué pecado cometiste y entonces vamos a ir a hablar todos de ti. No, estaría contradiciendo el mensaje. Lo que estoy queriendo decir es que todos nosotros tenemos muchas cosas para cambiar, hermanos. Y lo que no sabemos es Dios qué va a usar para llevarnos a ese cambio. Entonces Dios nos coge y nos sacude la vida por medio de una aflicción para que salga a la luz algo que Él siempre ha visto que nosotros no hemos podido ver. Y sale a la luz y nosotros decimos, wow, yo no sabía que yo tenía esto. Entonces, gracias a Dios, porque si Dios no lo hace por medio del sufrimiento o la aflicción, dime, ¿por medio de qué lo va a hacer? ¿De un carro 0 kilómetros? ¿Sí? ¿De una casa nueva? ¿De una mansión? ¿De que te ganes plata para viajar a
5 islas, 5 playas al mismo tiempo? ¿Así te va a transformar Dios? No. Como creo que era C.S. Lewis el que lo dijo, el sufrimiento es el megáfono de Dios para llamar la atención de los seres humanos. Porque si no sufrimos, no volteamos a mirarlo. Entonces yo te hago esta pregunta, ¿cómo reaccionas cuando estás pasando por dificultades? Tú que te conoces un poquito más de lo que yo te conozco. ¿Qué sale de tu corazón y de tu boca en los momentos de aflicción? Piensa en eso. ¿Qué sale de tu boca y de tu corazón en los momentos de sufrimiento, de dificultad? Ya aprendimos algo, en Lamentaciones nos está diciendo que lo que debemos hacer es no quejarnos. Y más bien examinarnos a nosotros mismos y evaluarnos nuestra conducta y regresar al Señor en todo lo que debamos arrepentirnos. Esa es la conducta. Santiago lo expresa de una manera que todavía es mucho más diciente. Santiago 1 del 2 al 4. Dice, hermanos míos, alégrense cuando tengan que enfrentar diversas dificultades. ¿Qué hay que hacer? No, pero deme un respiro, decimos, ¿no? Ahora quiere que me alegre. Pero entonces, ¿qué? Nos volvemos masoquistas entonces. Celebramos el sufrimiento. Así protestamos, ¿cierto? Pero ¿sabes por qué es que hay que alegrarse? Él lo dice en el versículo 3 de ahí en adelante. Ustedes ya saben que así es que se pone a prueba su fe. Es por medio de las diversas dificultades que nuestra fe se pone a prueba. Que se prueba realmente quiénes somos. No con el viaje, no con la salud 1A, no con el carro, no con el salario, el súper. No, es con la dificultad que se pone a prueba nuestra fe y eso los hará más pacientes. Ahora bien, la paciencia debe alcanzar la meta de hacerlos completamente maduros y mantenerlos sin defecto. En otras palabras, el sufrimiento es un instrumento de Dios para perfeccionarnos. Entonces, obvio, no va a venir el sufrimiento y yo, ay, sí, hiéranme, lastímenme. Sí, no, yo no voy a hacer eso. Duele y no podemos inventarnos que no. Pero nos ayuda a soportar saber que es para nuestro bien. Y que Dios está detrás de eso para nuestro bien. Y si no fuera por eso, hermanos, tú lo sabes, no habríamos pasado muchas dificultades. No habríamos superado muchas pruebas. Y hoy estamos en pie, es gracias a saber que Dios estaba detrás, usando todo eso para bien. Amén. Entonces, ¿cómo le quitamos la soga a su señoría? La toga, perdón. ¿Cómo le quitamos la toga a su señoría? Aceptando que toda dificultad, aflicción o sufrimiento provienen de Dios para transformar tu vida. Entonces, cuando viene la aflicción, no vas a pensar, pero estos no sé qué, estos hice más, y a señalar allí, y a juzgar allá, y a criticar al otro, y a hablar mal del otro, y es que voy a hacer justicia. No, agacha la cabeza, Dios quiere hacer algo contigo. Y así le quitas la toga a ese falso juez, que es nuestro otro yo. Segunda aceptación que debemos tener. Aceptar que juzgar justamente es el trabajo de Dios. ¿Cómo le quito yo la toga a su señoría el juez? A mi otro yo, a mi naturaleza pecaminosa. Aceptando que juzgar justamente es el trabajo de Dios, amar humildemente es mi trabajo y difamar arrogantemente es el trabajo del diablo. Bien, y esto es muy intencional, hermanos.
Juzgar justamente, la acción y su adjetivo son intencionales. Juzgar justamente es el trabajo de Dios. Amar humildemente es mi trabajo. Y acusar o difamar arrogantemente es el trabajo del diablo. Cuando yo acepto eso, pierde poder mi naturaleza pecaminosa a la hora de juzgar. Parece ser que en las iglesias de los tiempos de Santiago, iglesias a las cuales él les escribe, había una marcada tendencia a la difamación, porque si tú lees toda la carta de Santiago, él habla de la lengua, del juzgar a otros. Parece que había esa clase de problemas en las iglesias en ese entonces. Y por eso Santiago establece la importancia de obedecer la ley de Dios, en vez de obedecer esas pasiones personales egoístas. Entonces él pone en el centro la ley de Dios en Santiago 2:8 diciendo esto: lo que ustedes deberían hacer es cumplir la ley que rige sobre todas las demás, tal como está en la Escritura: ama a tus semejantes como te amas a ti mismo. ¿Ves el fundamento que está poniendo Santiago ahí? Él está diciendo: lo que ustedes deberían hacer es amarse unos a otros. Estaba diciendo que para vencer a nuestro otro yo en esta materia de hablar mal de otros, de juzgar a otros, etc., lo que tenemos que aceptar es que el que juzga justamente es Dios, y mi deber es amar humildemente. Y aquí Santiago está diciendo: lo que ustedes deberían hacer es cumplir la ley que rige sobre todas las demás, tal como está en la Escritura: ama a tus semejantes como te amas a ti mismo. Entonces, hermanos, iglesia, y todos nosotros los cristianos, así no seamos de esta iglesia, si este mensaje lo ve alguien en internet, pero somos hermanos, no debemos criticarnos, no debemos juzgarnos, no debemos quejarnos ni hablar unos en contra de otros. Si alguno ha hecho mal, ¿saben qué? Será Dios quien lo juzgue. ¿Por qué? Porque Él es el único juez verdadero y sabrá darle a cada uno lo que se merece, bueno o malo. No nos corresponde a nosotros juzgar a los demás. Porque cuando hacemos eso, ya no seguimos la ley del amor. Dejamos de seguir la ley del amor cuando hacemos eso. No critiquemos ni hablemos mal del otro, porque el que hace eso se opone a la ley de Dios. Y es la ley de Dios la que nos ordena amar al prójimo. Y nuestro deber no es oponernos a la ley de Dios, sino obedecerla. Entonces vale la pena que te preguntes cada vez que tengas una tendencia a hablar mal de otro, a juzgar a otro, a criticar a otro, hazte esta pregunta antes de dar el paso. ¿Qué bien le hace eso a tu hermano? ¿Qué bien le hace a tu hermano? Tanto a tu hermano del que estás hablando como a tu hermano al que le estás hablando mal de otro. ¿Qué bien les hace? Dime, ¿qué bien les hace? Ahora, ¿qué bien te hace a ti eso? Si tú sabes lo que es eso, sabes que cada vez te pones peor. Entonces eso tampoco te hace bien a ti. Y una tercera pregunta: ¿qué gloria para Dios hay en ello? Cuando Él mismo nos ama, nos ha ordenado amarnos unos a otros. ¿Qué gloria de Dios hay para ello? Hazte esas tres preguntas. ¿En qué beneficia esto a esa persona o a aquella de la que estoy hablando mal? ¿En qué me beneficia a mí y en qué se lleva la gloria a Dios con esto? En relación a todo este asunto, el teólogo Matthew Henry comentó lo siguiente. Atención. El que alterca con su hermano y le condena por causa de algo que no está determinado en la palabra de Dios, está con eso reprochando a la palabra de Dios como si fuese una norma perfecta, como si no fuese una norma perfecta.
Es decir, cuando entras en una contienda con tu hermano por algo que claramente la Biblia no condena, o por algo que la Biblia no está diciendo claramente esto es pecado, pero tú sí estás juzgando a la persona, ¿sabes qué es lo que estás haciendo? Actuando como que la ley de Dios está incompleta y tú estás viniendo a completarla. ¿Sí? Entonces no debemos juzgar a una persona por algo que en la Biblia no está claro si está mal realmente o no. Ahora tú podrás decir, bueno, y entonces, ¿y si hace algo que sí está mal, ahí qué? ¿Cómo le caigo encima? Enséñeme. No, no. ¿Qué dice Matthew Henry? Guardémonos de juzgar la ley, porque la ley del Señor es perfecta. Y atención a esto, si los hombres la quebrantan, ella misma los juzgará. Y si no la quebrantan, no les juzguemos. Los que más dispuestos están a constituirse en jueces de la ley son generalmente los que más descuidan obedecerla. Cierro comillas. ¿Qué está queriendo decir? Si entras en un altercado con una persona por algo que la Biblia no dice que es pecado, no deberías juzgarlo. Porque al juzgarlo, estás poniéndote tú por encima de la ley de Dios. Número 2, si entras en un altercado por algo que realmente es pecado y la Biblia lo dice, entonces tampoco debes juzgarla, porque será la misma palabra de Dios la que lo juzgará. Es así de sencillo. Entonces tú dirás, entonces ¿qué? Entonces dejamos que la gente haga lo que quiera y no hacemos nada, nos quedamos callados. No, no es eso lo que dice. Creo que cuando Santiago dijo, hermanos, no murmuren unos de otros, ni se juzguen unos a otros, porque el que murmura de su hermano y juzga a su hermano, está murmurando en contra de la ley de Dios y juzgando a la ley de Dios. Y se está haciendo juez en vez de cumplidor de la ley. Creo que cuando Santiago escribió esto tenía en mente, ya lo sabemos, pues el amor unos a otros en la ley de Dios. Pero ¿en qué contexto? Creo yo que él estaba pensando en Levítico 19, del 16 al 18. Y atención a lo que dice este pasaje. Levítico 19, del 16 al 18 dice, no anden contando chismes entre la gente, ni hagan nada contra el bienestar de los demás, porque yo soy el Señor. 17. No se mantengan enojados con su hermano. Mire lo que está diciendo, mire el contexto. Yo creo que eso estaba en mente de Pablo cuando escribió el texto que estamos viendo hoy. No se mantengan enojados con su hermano. Corrijan con franqueza a su semejante cuando sea necesario para que no resulten cómplices de su pecado. Entonces, ¿qué es lo que está queriendo decir? Vamos a dejarlo hasta ahí un momento en el 17. La ley está diciendo no vayan hablando mal de otros, contando chismes, ni hagan nada en contra del bienestar de los demás. No hagas ni digas nada que pueda perjudicar, hacer daño a otra persona. Bien, y dice no se mantengan enojados con su hermano. O sea, él está hablando, la ley del Señor nos está hablando de un contexto en el que algo pasó que me hirió y me enojó contra un hermano. ¿Y qué dice? ¿Quédese callado y no haga nada? No, dice corrígelo con franqueza, pero a él. ¿Sí? Ve y habla con él, corrígelo. Sé franco. La alternativa no es quedarse callado, porque dice ahí que entonces resultaríamos cómplices del pecado. Hay que ir a hablar con él, no con otros de él. ¿Cuán grave es entonces que yo no haga ni lo uno ni lo otro? Me enojo con mi hermano y en vez de ir a hablar con él para que su vida sea corregida, lo que hago es irme a hablar con otros de él. ¿Cómo está de mal eso? Y por eso es que dice, no se mantengan enojados con su hermano, tardos para la ira, lo hemos hablado en esta serie, hermanos. Tardos para hablar. Versículo 18, no abriguen rencores
ni sean vengativos con sus compatriotas. Aquí está hablando pues para el pueblo de Israel, pero para nosotros aplica a la iglesia. No abriguen rencores ni sean vengativos con sus hermanos. Y pues obviamente eso se extiende a todos. Nosotros debemos tratar bien a todos. Vuelvo a leerlo. No abriguen rencores ni sean vengativos con sus compatriotas. Más bien, amen a sus semejantes como a sí mismos, porque yo soy el Señor. ¿Lo ves? Nosotros lo que deberíamos hacer cuando vemos que otra persona claramente peca es ir y buscar su restauración. En vez de ir y hablar con otros del pecado que tal persona cometió. ¿Y saben qué es más triste aún? Que haya una persona que habiendo cometido un pecado acuda a otro para decirle, mira, estoy luchando con esto. Y esa persona después vaya y se lo cuente a otros. Eso es peor aún. Y por eso es que Proverbios 11:13 no va a estar en pantalla, si ustedes quieren lo leen en su casa. Proverbios 11:13 dice, el chismoso anda contando secretos. El chismoso anda contando secretos, pero los que son dignos de confianza saben guardar una confidencia. Hermanos, a Dios le corresponde juzgar, no a nosotros. ¿Y saben cómo va a juzgar Dios? Con justicia. A Dios le corresponde juzgar y lo hará con justicia. ¿A nosotros qué nos corresponde? Restaurar y amar, no acusar. Acusar y difamar a nuestros hermanos es el trabajo del diablo. Dejémosle ese trabajo a él. ¿Bien? Dejémosle ese trabajo a él. Pero ¿con qué confianza nosotros decimos que somos hijos obedientes de Dios cuando estamos empeñados en hacer el trabajo del diablo? ¿Con qué confianza te puedes sentir que eres un amado hijo obediente de Dios si estás encantadísimo haciendo el trabajo del diablo? Mis hermanos, si una persona es sorprendida en pecado, ¿la Biblia nos llama a juzgarla? ¿La Biblia nos llama a difamarla? ¿O a hablar en contra de ella? No. ¿A qué nos llama la Biblia? A amonestarla, buscando su restauración, no su destrucción. Porque es que también hemos visto personas que son valientes para amonestar, pero lo que quieren es destruir. Usted hizo esto, usted hizo lo otro, usted. Y no son capaces de llegar a esa persona y decirle, mira, estás haciendo esto y está mal. Dime, ¿en qué te puedo ayudar? Tienes que cambiar. Mira lo que dice la palabra acerca de lo que estás haciendo. Estás pecando. Yo quiero ayudarte a cambiar. Eso es muy diferente. ¿Se dan cuenta? Eso es muy diferente. Entonces la Biblia nos está llamando es a amonestar a la persona buscando su restauración. Y esto con un espíritu manso y humilde. Gálatas 6 del 1 al 3 dice, hermanos, aun si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, atención, ustedes que son espirituales, ¿qué? Restáurenlo. Restáurenlo, eso es lo que hay que hacer, no destruirlo. Restáurenlo en un espíritu de mansedumbre. ¿Y cómo más? Mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Y eso qué es? Versículo 2. Lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Eso es llevar la carga a los unos de nosotros. Ayudarnos a ser mejores, ayudarnos a dejar de pecar, no estar señalándonos y destruyéndonos, devorándonos unos a otros. Versículo 3, porque si alguien se cree que es algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. Y qué curiosidad me produce esto.
Aquí Pablo lo que está queriendo decir es que cuando una persona ve a otra pecando o sorprende a otra en pecado, se entera de otra persona que está pecando y no busca restaurarlo con mansedumbre, sino más bien destruirlo, ¿saben qué es lo que está haciendo? Se cree más que esa persona. Es lo que está diciendo ahí. Versículo 3. Porque si alguien se cree que es algo no siendo nada, se engaña a sí mismo. Dios es el único juez, lo leíamos en Santiago. Solo hay un legislador y juez que es poderoso para salvar y destruir. Yo no soy llamado a destruir. Dios es el único que puede hacer eso. Y cuando lo haga, será justo. Él es quien tiene la potestad de recompensar con castigo o bendiciones a cada uno de nosotros según sus acciones. No nosotros. Nosotros no somos llamados a buscar esa clase de cosas. Es a nuestro otro yo al que le encanta ser juez. Pero no de sí mismo, sino de los demás. Pero hermanos, si nosotros aceptamos que solo Dios es juez y que a Él rendiremos cuenta de nuestra vida, hacemos bien. Y entonces no andaremos más ocupados de los otros, sino ocupados de nosotros mismos. Por eso Romanos 14, del 10 al 12 dice, entonces, ¿por qué juzgas a tu hermano? Y vuelve y lo dice, hermanos. ¿O por qué te crees mejor que tu hermano? ¿Lo ves? Vuelvo a leerlo. Entonces, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O por qué te crees mejor que tu hermano? Dios es nuestro juez y todos tendremos que presentarnos ante Él. Como está escrito, el Señor dice, prometo por mi vida que todos se arrodillarán ante mí y todos reconocerán a Dios. Así que cada uno de nosotros tendrá que rendirle cuentas a Dios. ¿Sabías eso? Llegará un día en que estarás de rodillas ante el trono de Dios y ese día Dios te va a juzgar. ¿Sabías eso? Ese día va a llegar. ¿Y de qué manera te va a juzgar? Eso debería producirnos temblor, hermanos. Así que lo mejor es que, según este contexto de lo que Pablo está diciendo, no juzgar, ni creerme más que nadie. Tercera parte del mensaje. ¿Qué hacer cuando alguien acude a ti para hablar mal de otros? ¿Qué hacer cuando alguien acude a ti para hablar mal de otros? Y es que eso siempre va a pasar. Siempre va a llegar una persona que hable mal de otro. Que hable mal de otro. Pero ten cuidado incluso con los que lleguen de la manera más enmascarada posible. Hermano, le cuento, esto es para que oremos. Imagínense que no sé qué. No, yo no digo esto para dañar ni nada, pero imagínense que no sé qué. ¿Qué hacer? Porque muchas veces no sabemos. Uno dice, venga, pero ¿cuál es la acción a tomar? ¿Sí? Ya sé que esto está mal. ¿Ahora qué hago? Yo ya no lo voy a volver a hacer. Pero ¿y si llega una persona a hablarme mal de otro, qué hago? Clarísimo en el Salmo 101:5. Le pediré que se calle al que hable mal a espaldas de otro. No me siento a comer con el de mirada altanera y de nuevo, que se cree mejor que los demás. Eso es lo que hay que hacer. Mira, hágame un favor, no me hable de esta persona. No creo que estamos aquí para esto. Y si no te escucha, y si quieres seguir en las mismas, ¿qué dice ahí? No te sientes a comer con una persona así. No tengas comunión con una persona así. Porque es una persona que se cree más que los demás. Y nosotros los cristianos no somos llamados a creernos más que los demás. La difamación solo puede provenir entonces del corazón de una persona que se cree mejor que las demás. Y a esto Simon Kistemaker comentó lo siguiente acerca de Santiago 4. Él dijo, el vínculo entre los versículos 7 y 11 de Santiago 4 lo constituyen la palabra diablo. Santiago 4:7 dice, por tanto, sométanse a Dios, resistan pues al diablo y huirá de ustedes.
Y Simon Kistemaker está diciendo que hay un vínculo entre esa palabra diablo del versículo 7 y entre la palabra murmurar del versículo 11, que es el que estamos leyendo hoy, de hermanos, no murmuren unos de otros. Él dice que hay un vínculo. Y yo me preguntaba, pero ¿cuál es el vínculo? Si diablo en griego es diabolos y la palabra de murmurar es catalaleo, ¿cuál es el vínculo? No entiendo. Simon Kistemaker responde después diciendo lo siguiente: en el original, el sustantivo diabolos, que es diablo, significa difamador y calumniador. Santiago, y sigue hablando él, Santiago por consiguiente exhorta a sus lectores a no difamarse unos a otros, ya que esto es obra del diablo. ¿Ven el vínculo? Les está diciendo que dejen esta mala costumbre en que han caído. Si continúan, atención, si continúan difamándose unos a otros en la iglesia, con el tiempo destruirán la comunión de la comunidad cristiana. Cierro comillas. Esa es la tarea del diablo, no la nuestra. Entonces, ¿qué hacer cuando alguien acude a ti para hablar mal de otros? Ya sabes. Siléncialo. Y si no cambia, apártate de él. No tengas comunión con esas personas. Y cuarta parte del mensaje, cuarta y última, ¿qué hacer cuando hablan mal de ti? Entonces, listo, ya sabes, tú podrás decir, bueno, listo, no voy a volver a hablar mal de nadie porque yo no soy juez, lo tengo clarísimo. El juez es el Señor. El que acusa es el diablo, yo no lo voy a volver a hacer. Si viene una persona a hablarme mal de otro, ya sé lo que voy a hacer. Lo voy a silenciar. Y no voy a tener comunión con personas que tiendan a hacer eso. Perfecto. Pero ahora, ¿qué hacer cuando hablan mal de nosotros? ¿Qué hacer cuando te enteras que otra persona está hablando mal de ti? La respuesta está en Lucas 6, versículos 28 y 37. Clarísimo. Bendigan a los que los maldicen. Oren por los que los insultan. Eso es lo que hay que hacer. Y versículo 37, no juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Eso es lo que Dios quiere que hagas. No los juzgues a ellos que hablaron mal de ti. No los juzgues. No los condenes. No devuelvas el golpe igual. Más bien, bendícelos. Ora por ellos y perdónalos. Eso es lo que el Señor quiere que hagas cuando te enteres que otros hablan mal de ti. ¿Qué concluimos, hermanos? Dejemos atrás a este falso juez, miserable. Dejémoslo. Quitémosle esa toga. Digámosle, usted no tiene autoridad para juzgar. El único que la tiene es Dios. Dejémoslo en la cruz, a ese viejo hombre, a ese otro yo. Dejémoslo en la cruz donde debe estar, con todos sus conflictos, y avancemos hacia nuestro crecimiento, hermanos. Eso es lo que hay que hacer. Avancemos hacia nuestro crecimiento siguiendo a Jesús. Como dice Primera de Pedro 2, el 1 al 3, y con este acabamos. Atención. Por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresías y envidias y toda difamación, o sea, desechando todo eso, hagamos ¿qué de ahora en adelante? Hoy estamos desechando eso, ¿cierto? Hoy estamos desechando todo eso. Ahora, ¿qué quiere Dios que hagamos? Deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcan para salvación, si es que han probado la bondad del Señor. ¿Tú has probado la bondad del Señor? Si se dan cuenta, hoy Angie nos hablaba de eso. ¿Cuántas bondades ha tenido Dios con nosotros?
como para que nosotros nos pongamos a meternos en guerras de juzgarnos unos a otros, de hablar mal unos de otros. No nos metamos en ese juego. Salgamos de ahí y más bien avancemos, llenémonos de la palabra de Dios, anhelemos la palabra de Dios, crezcamos en la salvación del Señor, porque Dios ha sido bueno con nosotros, porque Dios no nos juzgó como nosotros muchas veces juzgamos a otros, porque Dios no nos acusó como nosotros muchas veces acusamos a otros, sino que ¿qué hizo Dios? Nos perdonó y nos dio vida nueva en Cristo Jesús. Amén.